estuve trabajando el tema del puerto Almirante Miguel Grau. Y el tema para don Juan, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Es conocer si Tacna tiene o no las condiciones para poder desarrollar un puerto y cuán complicada puede ser esa tarea para la región Tacna de integrarse en este tema de puertos que hoy tiene a esta zona del Pacífico en competencia, principalmente con el surgimiento del puerto de Ancón y con temas logísticos de cabotaje que se están mencionando permanentemente en las zonas portuarias del país. Un abrazo desde Tacna, don Juan, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy agradecido por la invitación. En principio, quiero yo agradecer, por supuesto, al gobierno regional por en su momento haberme invitado para poderlos de alguna manera acompañar en todo el proceso de aprobación de su plan maestro del terminal portuario Almirante Miguel Grau en Tacna. Esto es una añoranza del gobierno, del pueblo de Tacna de hace muchos años. Y de alguna forma también estuve conectado con el señor Alba Centurión en su momento, en los años, inicio de los años 2000, 2005, 2006, por ahí, y tenía bastante conocimiento del desarrollo de este proyecto. Posteriormente, en el año 2023, a principios del 2023, me contacta el gobierno regional para poderlos apoyar en el proceso de transformación de un perfil que lo tenía Proinversión respecto de este proyecto terminal portuario Almirante Miguel Grau en Tacna y convertirlo en un plan maestro que era la exigencia que tenía la Autoridad Portuaria Nacional. En ese sentido los hemos acompañado, hemos estado de alguna forma coordinando permanentemente con la empresa PRW que fue contratada por Sauder a través de un convenio de colaboración entre Sauder y el gobierno regional. El Sauder contrató a esta empresa PRW de ingeniería para hacer este desarrollo de estudio de perfil a plan maestro. Y ahí los hemos ido acompañando. Vale rescatar la colaboración que se tuvo en todo el momento del equipo técnico de la Autoridad Portuaria Nacional para ir levantando todo el proceso de observaciones que estos proyectos normalmente contienen. Uno va avanzando en el desarrollo del proyecto y obviamente va por etapas, se van presentando informes a la Autoridad Portuaria Nacional y así sucesivamente se reciben observaciones al informe presentado, se van levantando y se continúa con las etapas, ¿no? Entonces, todo eso nos llevó alrededor de 1 año y medio. Finalmente, el año pasado se aprobó el plan maestro del terminal portuario Almirante Miguel Grau. Eso es lo que tenemos en este momento, ya un plan aprobado. Exactamente, para que un proyecto portuario sea susceptible de ser buscar inversionistas, necesariamente tiene que formar parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Ya. Y para formar parte de un Plan Nacional de Desarrollo Portuario que lo maneja la Autoridad Portuaria Nacional, es necesario tener un plan maestro aprobado. ¿Qué cosa es un plan maestro? Básicamente, yo empezaría con la pregunta que nos hacemos siempre los que tenemos relación con estos temas, es ¿por qué un puerto y ahí, no? ¿Por qué quiero un puerto en ese lugar? Fundamentalmente se llega a esa pregunta inicial porque seguramente todos los centros de producción de carga de la zona, a la cual está, digamos, la zona de influencia a ese futuro punto portuario en el litoral, tienen pues unos costos logísticos que encarecen su exportación, por decirlo de alguna manera, porque tienen que ir por hilo o porque tienen que ir por el TPA en Chile, ¿no? Entonces, cuando uno más o menos dimensiona esa demanda de carga que está buscando un puerto que le facilite la logística para poderlo exportar, entonces es donde sale la necesidad de diseñar un puerto. Y el tamaño del puerto lo va a indicar en principio la demanda existente. Es decir,
cuánta demanda de carga hay en la zona de influencia de ese futuro proyecto portuario que pueda sustentar una inversión en infraestructura suficiente para movilizar los volúmenes de carga y los tipos de carga que están contenidos en esa área, ¿no? Esos son los conceptos básicos para analizar si un proyecto portuario es viable, porque los proyectos se dividen en dos formas de mirarlo. Un proyecto puede ser factible, es decir, yo puedo tener la plata suficiente para desarrollar una infraestructura en un proyecto determinado, puede ser portuario o cualquier otro, pero no necesariamente estoy enfocándome a ver la rentabilidad o el retorno del capital. Entonces, si yo tengo la plata, puedo hacerlo, indistintamente si me va a retornar o no. Pero los proyectos se vuelven viables cuando ese retorno de capital justifica la inversión. Y eso es lo que busca un plan maestro de un terminal portuario, que sea viable, es decir, que la inversión que se va a realizar en el desarrollo de la infraestructura del puerto pueda ser retornada por todo el movimiento que va a generar toda esa cantidad de carga que está esperando tener un puerto cercano, ¿no? Eso es un poco la idea. Ya, y en esta etapa que se cuenta con un plan maestro aprobado, ¿cómo aparece un inversionista? ¿Lo buscas o ellos aparecen? Porque hoy lo que se comenta es que aparece un consorcio Tucel, que es el que muestra interés. Bueno, así como ese consorcio podría aparecer cualquier otro más, porque una vez que ya es aprobado el plan maestro de un puerto, cualquiera que sea en el litoral, es como que la partida de nacimiento de una criatura, es decir, recién aparece como una cosa factible, viable. Y entonces, inmediatamente, en el mundo de inversionistas en infraestructura que están constantemente a la búsqueda, seguramente este informe llega por medios como ustedes, por ejemplo, por medios periodísticos o revistas informativas, o simplemente se organizan eventos donde se informa que hay un proyecto portuario de tal magnitud que está siendo aprobado tanto por la Autoridad Portuaria Nacional como por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con esos elementos, ya yo como inversionista podría decir, estoy interesado en desarrollar ese proyecto, pero no necesariamente de ese tamaño. Yo podría decir que lo quiero, pero más grande, ¿no? Y eso ya es el riesgo de cada inversionista de dimensionar más el tamaño de esa demanda que hablaba al principio, ¿no? Porque al principio lo que se hace es calcular la demanda existente en el momento y algunas que se puedan proyectar en los próximos años. Pero cuando aparece un puerto nuevo, siempre aparecen demandas ocultas, es decir, carga que antes no se movía por la zona y se empieza a mover. En el caso de Tacna, que es un punto tan estratégico, tiene muy cercano Chile, Bolivia, Brasil, inclusive Paraguay y Argentina, ¿no? Entonces, porque todos estos países necesariamente quieren salir al Pacífico para llegar al Asia. Y el punto más cercano para todos ellos sería este punto portuario en Tacna, ¿no? Por lo tanto, si bien se ha aprobado un plan maestro de una dimensión, yo diría que lo más probable es que los inversionistas quieran hacerlo más grande por las propias conexiones y los propios planes de desarrollo que tengan estos países que están cercanos, ¿no? Y en ese momento, con el plan maestro que tiene aprobado, ¿qué dimensión tiene? Tengo entendido que tiene es un desarrollo de más o menos 400 y tantos millones de dólares, ¿no? En principio. Que podría ser más dependiendo del inversionista. Exactamente. Más allá de, o sea, el inversionista, ¿por qué se va a entusiasmar? Porque obviamente ve que en el TPA, en Arica, se mueve una cantidad de carga importante, ¿no? O sea, es bueno mencionar, por ejemplo, que en Arica se mueve alrededor de 4 millones de toneladas de carga, de las cuales el 80% es carga boliviana y el 13% es carga peruana y el 7% carga chilena o algo por el estilo. Entonces, para que tengan una idea, por el año pasado, en el 2024, cerró el TPA con un movimiento de alrededor de 500.000 toneladas de carga peruana que venían de Arequipa, Moquegua y Tacna. Imagínense tener un puerto en Tacna, esa carga ya no tendría que cruzar la frontera, sino simplemente salir por el puerto de Tacna, ¿no? En futuro. Y con las condiciones que tiene esta zona,
¿qué favorable y desfavorable tiene hacia el norte y hacia el sur? Bueno, yo insisto en que el punto estratégico de Tacna es fundamental, ¿no? Porque, como te decía, como mencionaba anteriormente, la cercanía que tiene a diferentes zonas que son fuente de nuevas demandas, te hace pensar de que el desarrollo del proyecto va a ser mucho más grande, ¿no? Por la propia proyección que tenga el inversionista, ¿no? Buscando, obviamente, una viabilidad y una rentabilidad mayor, ¿no? Claro. A ver, los puertos compiten, los puertos cercanos compiten por una serie de consideraciones, entre las cuales está, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Y el tamaño, y qué sé yo, y las facilidades que pueda tener en infraestructura el dueño de una carga, ¿no? O sea, a ver, la situación geográfica es fundamental, y lo estamos diciendo ahorita. Tacna me parece a mí una zona estratégicamente buena para desarrollar una infraestructura portuaria. Después uno ve qué condiciones físicas y de infraestructura va a implementar en ese punto para tener un mejor servicio a los dueños de la carga, ¿no? Y lo que es importantísimo también para dimensionar o ver qué tanto puede crecer este desarrollo portuario es la conectividad con los centros de producción. Es decir, si yo tengo facilidad para venir de Chile, por ejemplo, y en vez de entrar a Arica, cruzar la frontera y entrar a Tacna, o venir de Bolivia o venir de Brasil, esa conectividad te va a dar el tamaño o te va a finalmente llegar a la conclusión que necesitas desarrollar un tamaño mayor. Ya. ¿Y consorcios como como Tucel, son así como el de Chancay o son diferentes? Hablo en el tema que Chancay me parece que hacen todo, tienen el puerto, tienen toda la logística, es de ellos. O sea, ellos llevan adelante todo este movimiento para darle y generar el desarrollo de Chancay. En el caso de Tucel, ¿usted tiene alguna información de esta? Yo tengo así de manera muy general. Ya. Tengo entendido que este grupo lo que desea es financiar totalmente la construcción del puerto, ya. Pero digamos, esto sería una iniciativa privada autosostenible al 100%, es lo que ellos plantean, ¿no? Ahora, habría que ver cómo van a ser sus negociaciones hacia adelante respecto de las áreas donde se va a desarrollar el puerto, la propiedad propia del territorio, ¿no? Porque cuando ya se empieza a desarrollar el proyecto, hay dos cosas que son fundamentales: es demostrar la propiedad del área donde vas a construir la infraestructura portuaria en tierra, y la otra es el análisis profundo de las condiciones del mar y del suelo, del área acuática, ¿no? Ahora, sí. y influye todo eso también, y entiendo que debe ser así, porque es algo que lamentablemente en el Perú pasa esto, y es que nuestras venas no están corriendo. Si yo quiero, hoy por ejemplo usted me da unas cifras muy fuertes, impresionantes, de Arica, que es pequeño, ¿no es cierto?, pero que mueve tanta mercancía, incluso peruana, desde Arequipa. Pero ellos tienen el contacto principal hacia Bolivia, que es un ferrocarril y es una carretera hacia ese sector. Nosotros ni a eso llegamos, claro. Ni a eso llegamos, y tenemos que terminarlas. O sea, a eso me refiero con la conectividad, ¿no? Claro. Que decía hace un momento que el tamaño del puerto lo va a dar esa conectividad a nuevos centros o zonas de producción de carga, ¿no? O sea, la demanda que te decía en principio, esta demanda oculta que tú no lo ves en este momento porque no hay un puerto, cuando yo pongo un muelle, empiezan a aparecer demandantes de ese nuevo muelle. Claro. ¿Y cómo van a llegar a ese nuevo muelle? A través de una línea de conexión logística, que puede ser carretera, ferrocarril, qué sé yo, cualquiera que le permita a esta nueva centro de producción de carga llegar a ese nuevo terminal. Hay asaductos por donde pueden trasladar su... Sí, por supuesto. Material, cualquier medio que se convierta en un corredor logístico va a ser en favor del nuevo proyecto, ¿no? ¿Y esos proyectos estatales o público-privados o privados deberían salir? O sea, ferrocarriles, carreteras, contactos con Brasil, irle mostrando y abriendo
las ventanas de los proyectos que se manejan en Perú. Mira, eso es bastante variable, ¿ya? Ya. Podría darse el caso, y en algún momento tuve contacto con alumnos interesados cuando todavía estábamos en el proceso de aprobación del plan maestro. Alguien se enteró que yo estaba como consultor del tema y me mencionaron la intención de poder no solamente construir el puerto, sino hacer una línea férrea desde el puerto hacia Brasil, ¿no? Esas cosas aparecen cuando ya nació el proyecto, con esta aprobación del plan maestro. Entonces, seguramente no tardarán de oficializar, así como ha recibido el gobernador esta primera intención, que se evaluará seguramente en las instancias que correspondan. Vendrán nuevas o otros inversionistas, y en la medida que aparezcan más, pues tendrán que competir a ver quién ofrece mejor las ventajas para el país, ¿no? Y dentro de su experiencia, entiendo que la profundidad del puerto y el tema de la tranquilidad de las aguas también es un tema importante. ¿Qué condiciones tiene esta zona comparada con las de Chile, Corío e incluso Ancón? A ver, no. Yo te doy un ejemplo. Yo fui gerente general de la Empresa Nacional de Puertos en el año 2010, y nosotros con el Muelle 5, que ahora tiene APM Terminal, que solamente tenía 11 metros, llegábamos a movilizar 1 millón de contenedores, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, porque yo veo que mucha gente piensa que mientras más profundidad tengas es mejor, y eso no es así. La profundidad de un barco de 400 metros y que cargue 24.000 contenedores, que es el más grande del mundo, su calado es alrededor de 16.5 metros, ¿no? O sea, no va a bajar más porque ya hay un tema físico que en las fuerzas del fondo no dejan que el barco se hunda más. Entonces, tener un puerto de 20, 30 metros, lo que va a hacer es que se encarezca la construcción submarina, es decir, hasta 17 metros, que es como tiene Chancay, por ejemplo, tiene 17 metros y un poquito más. Han tenido que hacer una obra de abrigo de casi 2 kilómetros y un tanto más, pero la base de esa obra de abrigo tiene casi 60 metros, ¿no? 60 metros a lo largo de todos esos 2 kilómetros. Le cuento también porque, o sea, nosotros en Tacna, y eso creo que la gente que me está escuchando y viendo a esta hora de la mañana, siempre he tenido en la cabeza la palabra batimetría, que surgió en la época de Alba Centurión. O sea, cuando nos dijeron, podemos tener un puerto, la batimetría es la mejor del Perú, la gente se lo metió en la cabeza y dijo, acá entramos a competir, vamos a ser mejores. Pero usted me está, digamos, desasnando de ese tema, que no es la prioridad. O sea, hay que ver la profundidad, sí, pero la profundidad y compararla a otros puntos, porque te va a dar la posibilidad de mover cierta cantidad de mercadería de acuerdo a esa profundidad que tenga. Usted me habla de PPA, por ejemplo. Para que tengas una idea, el puerto de Shanghái, que es el puerto más grande del mundo, tiene 3 operadores fundamentalmente, ¿no? Son 3 puertos metidos en uno solo. El más antiguo tiene 12.5 metros de profundidad. El que mueve más carga tiene 14.5 metros de profundidad. Y el nuevo, el último, está más o menos alrededor de 17, 18, ¿no? Pero el fuerte tiene 14.5, o sea, no es una ventaja. Yo escucho, por ejemplo, muchos videos que pasan por estos YouTube del tema Corío, donde piensan que el tener 30 a 50 metros es una ventaja encima de lo que es Chancay, y eso está totalmente equivocado, porque, como te repito, la construcción submarina después de los 17 metros, cada metro es carísimo, ¿no? Y entonces eso atenta contra la viabilidad del proyecto, que es lo que hablábamos al principio. ¿Qué demanda te va a sostener una construcción submarina tan cara? Al principio, sobre todo, lo que puede pasar, que pienso que va a pasar con Tacna, es que se desarrolle como primera etapa este proyecto y después hacia adelante, conforme vayan necesitando mayor capacidad, puedes ir creciendo hacia el mar y llegar a tener pues un puerto, quién sabe, hasta el tamaño del Callao, ¿no?
por la cercanía que tiene con los países que están muy en el límite del Perú, ¿no? La posición estratégica donde queda ubicada Tacna. Es fundamental, es fundamental. Ahora, es fundamental. Y podemos jugar en pared con hilo, o sea, se puede jugar entre puertos, se puede hacer ese tema, porque a veces somos bien chauvinistas, tacneños, moqueguanos, peruanos, y cada uno quiere su región, es mi puerto, yo tengo mi puerto. Podemos jugar en pared, en equipo, con hilo, con Matarani, entre privado, público. Sí, mira, todo eso se puede y va a estar en función ¿cómo se llama? De los intereses de los dueños de la carga, ¿no? Porque quien maneja ese tipo de asociación o cercanía, fundamentalmente es el dueño de la carga, que quiere que su carga salga de Tacna y vaya, qué sé yo, a Arica, perdón, a Hilo, o que vaya a Callao, o que vaya a Chancay, ¿no? Eso lo va a dar justamente estos corredores logísticos que se van a ir creando una vez que empiece la construcción del puerto, ¿no? Eso se puede, o sea, no. A ver, a veces otro de los tabús que hay, que no, dos puertos están muy cercanos, no pueden estar tan cercanos. Yo les digo lo siguiente: 3 potentes operadores portuarios los tenemos en el Callao en menos de 3 kilómetros. DP World, que mueve un millón y pico de contenedores al año, APM Terminal, que mueve otro 1,5 millones de contenedores al año, y la transportadora Callao, que mueve un montón de carga de mineral. Son 3 potentes operadores portuarios que están metidos en un espacio de menos de 3 kilómetros, 4 kilómetros, ¿no? Entonces, no es necesariamente eso una limitación. Hoy en día tienes Hilo y Matarani relativamente cerca, y Punta Bombón también está cerca a esos 2 anteriores. Yo tengo ¿cómo se llama? Mis observaciones respecto del lugar de Punta Bombón para hacer Corío, ¿no? Me parece que no es el lugar más adecuado, pero bueno, no me toca a mí ahondar en el tema. Estamos hablando de Tacna hoy día. Pero no debe, o sea, hay una competencia, los puertos compiten entre operadores, y esa es una competencia intraportuaria, es decir, en el caso de DP World, APM Terminal y Transportadora Callao, y hay la interportuaria, es decir, entre puertos, con lo que están mencionando ahorita, Tacna, Hilo, Matarani, qué sé yo, algunos en Arequipa, pero las competencias están dadas en función de cómo trato yo mejor a la carga, y los dueños son finalmente los que deciden por dónde llevar su mercancía, ¿no? O sea, mientras más alternativas tenga un productor, mejor va a ser para todos en general, ¿no? Inclusive para el país. Y en esa situación, ¿usted ha tenido oportunidad en un momento de analizar el tema del lado norte del Muelle 7 de Arica, que está a disposición del Perú, prácticamente abandonado a cargo de ENAPU, que puede conectar con la explanada y el ferrocarril y traer mercaderías a Tacna o llevar hacia ese puerto? ¿Es factible, viable hoy en ese movimiento, en esta economía mundial? Sí, bueno, el tema del Mas Arica se rige bajo un acta de ejecución y un tratado del 29 que tiene ciertas limitaciones para operar, ¿no? Pero eso no te impide de poder, con creatividad, poderlo utilizar en favor, por ejemplo, de la región Tacna, mientras Tacna no tenga su puerto. Yo podría sacar mis productos por el Mas Arica y enviarlos en cabotaje hacia el Callao, hacia Chancay. Esa es una realidad. El puerto, el muelle o el malecón de atraque al servicio del Perú tiene la profundidad suficiente como para recibir barcazas o ferries que puedan transportar pasajeros o carga desde el Mas Arica hacia Hilo en este momento, a futuro puede ser Tacna, o hacia más al norte, ¿no? Y eso es un tema que hay que conversarlo mucho también con los representantes de la Cancillería, que son los que manejan este delicado documento que es el acta de ejecución, donde se limita o tiene una serie de limitaciones para operar. Para que tengas una idea, al Mas Arica solamente puede entrar carga que sea del Perú o para el Perú.
no puede entrar un barco con carga de otro país, no lo puede hacer, por esto que te menciono. Lo limita todo. Pero sí, claro, pero si yo establezco una ruta logística de Tacna hacia el Callao, por ejemplo, por mar, podría ir al Mazarica y con una embarcación, que no necesariamente tiene que ser un barco grande, puede ser, como te decía, una chata autopropulsada o ferries que calan muy poco. Un ferry para llevar carga rodada no tiene un calado mayor a 5 metros, ¿no? Entonces, con eso podríamos solucionar el tema, y desde ya te digo que desde la Empresa Nacional de Puertos estamos trabajando un proyecto para implementar un ferry que conecte Arica con Hilo. Arica, entre comillas, porque lo que está haciendo es conectar Tacna con Hilo por el mar. Claro, entre comillas, sí, pero lo conecta rápidamente con Hilo y sigue ruta hacia Callao, Chancay o Paracas también, porque Paracas ya tiene una ruta, una ruta marítima que va directamente a Estados Unidos con todo lo que es agroindustrial, ¿no? Don Juan, gracias por acompañarnos hoy, de verdad muy ilustrativo. No, al contrario, encantado, y para servirnos en lo que ustedes estimen conveniente. Gracias. Y saludos a todos los oyentes.